¿Te imaginas a Alexis ir caminando y de pronto ver un objeto muy brillante frente a ti en el piso, tomarlo, recogerlo, y cuando lo tienes frente a ti te das cuenta que es nada más y nada menos que la lámpara de Aladino? No. Imagínate, qué cantidad de deseos, de sueños, de ilusiones pasarían por mi mente para ver qué le pido, y además sabiendo que el genio es tramposo, según ¿cómo se llama? La mitología, ¿no? Sí, en teoría son 3 deseos, pero bueno, no sabemos cómo funciona. Lo que sí sabemos es cómo puede funcionar en coaching. Ajá, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Comenzamos. Bueno, justamente, Alexis, vamos a hablar hoy de este recurso llamado la lámpara de Aladino, que fue pues sistematizado por nuestro amigo Luis, sí. Socio de la academia, que lo sistematizó, lo diseñó para emplearlo en las sesiones de coaching. Y bueno, vamos a conocer un poco este recurso llamado la lámpara de Aladino, y que sigue un poco la metáfora esta del genio que se frota la lámpara y sale un genio y te concede 3 deseos. En este caso, pues como vamos a ver, te va a conceder un deseo nada más. Está bien. Bueno, es una técnica, como bien lo has dicho, que desarrolló nuestro amigo, socio, colega Luis Figuera, con base pues también a algunas otras aplicaciones, y vamos a hablar de eso un poco allá hacia el final de la explicación de esta específica metodología, de cómo incorporar un proceso de visualización para que el coachee se pueda conectar con esos recursos internos que a veces cree que no tiene, o a veces, bueno, efectivamente no los tiene, pero de algún modo puede empezar a cultivarlos o a desarrollar. Entonces, de eso se trata esta estrategia, de cómo ayudar a tu cliente, a tu coachee, a que en primer lugar haga conciencia de cuáles son los recursos que necesita, que requiere para lograr un objetivo específico, y de qué manera entonces pueden incorporarlos, cultivarlos y desarrollarlos, ¿no? Sí, es un recurso que está desarrollado más que para enfocarse en el fin último del proceso de coaching, es decir, en la concreción del objetivo. Es para justamente hacer ese proceso de exploración de cuáles son esas habilidades, esas destrezas, esos skills que necesito para justamente moverme en la dirección del objetivo que me he planteado. Entonces, para primero saber con qué cuento, cuál es mi punto de partida y cuáles son las cosas que podría ir haciendo para desarrollar todas esas habilidades necesarias. Exacto. Esto lo vemos, por ejemplo, en muchos casos cuando el cliente se propone, vamos a ver un ejemplo, que quiero hacer una rutina de ejercicio, de ir al gimnasio todos los días, pero me cuesta mucho levantarme temprano, me cuesta tener disciplina, me cuesta sostener en el tiempo porque ya lo he intentado muchas veces y no lo logro concretar. Entonces ya allí el coach se da cuenta que, bueno, está bien, está más o menos claro en cuál es el objetivo. Obviamente hay que hacer una indagación más sí. Como lo hemos visto en otros episodios, buscar realmente si esa es la meta y para qué la quiere, todo eso. Pero una vez que te das cuenta, suponiendo que sí sea efectivamente lo que el coachee anda buscando, ¿no? Que es establecer esa rutina de ejercicio para trabajar su cuerpo, para estar más saludable, para lo que sea. Y ha declarado que tiene esas dificultades, falta de disciplina, falta de consistencia, qué sé yo, falta de voluntad, de ánimo incluso. Estamos hablando de eso, lo que tú decías, son como skills, habilidades, cualidades, o dicho de manera genérica, recursos internos que de algún modo no consigue dentro de sí para impulsarse hacia ese objetivo, ¿no? Sí, correcto. Entonces hay como que ciertas premisas. En primer lugar, pues o el cliente ya tiene el objetivo claro, o el mismo proceso de coaching ha llevado a la definición clara de ese objetivo. Entonces, si validamos en una sesión inicial que el cliente tiene un objetivo claro y que ya, como lo dijiste hace un instante, que es realmente lo que quiere lograr, entonces podemos trabajar en esa exploración.
Y podría darse el caso que el cliente ya ha trabajado en ese objetivo, pero no lo ha logrado por diferentes circunstancias. Entonces aquí es un momento ideal donde este recurso podría ayudar a identificar cuáles son esas cosas, esos recursos internos que la persona necesita. O se da el caso de que pues esta persona nunca ha trabajado en ese objetivo. Entonces se va de la primera sesión, comienza a trabajar y comienza a presentar todas estas dificultades de falta de disciplina, de flojera, etcétera. Y entonces ya en la segunda sesión podría comenzarse a trabajar todo esto. Exacto. Bueno, es parte de la habilidad que el coach pueda tener, o a veces no es incluso de la habilidad, sino de la forma en que se da esa sesión. Correcto. Cómo viene fluyendo. De pronto, en esa primera sesión, sientes que todo fluyó bien, que el coachee está bien conectado con ese objetivo, que te está suficientemente motivado, inspirado para lograrlo, y pues se va con un plan de acción, pero llegó a la siguiente semana o a los 15 días y te dice, no, es que no he avanzado casi nada porque he tenido tales o cuales dificultades. Y ahí te das cuenta que muchas de esas dificultades que están asociadas a los recursos internos es lo que no ha permitido que el coach avance. Entonces puedes incorporarlo en esa segunda sesión, esta estrategia, por ejemplo. Entonces, bueno, veamos en qué consiste. Sí, son 4 pasos. Partimos de visualizar, de hacer ese ejercicio inicial imaginativo, fantasioso. Claro, desde la implementación podría decir, es hacer una inducción. Por ejemplo, decirle al cliente, al coachee, muy bien, cierra los ojos y en este momento imagina que vas caminando por un sitio agradable, un sitio que te gusta, un sitio que normalmente frecuentas y por el cual paseas. Y mientras caminas por ese lugar observas algo brillante que luce así en el fondo. Te acercas a él, a eso brillante, y te das cuenta que es una lámpara vieja de aceite. Y cuando la tomas entre tus manos te das cuenta que es justamente la lámpara de Aladino. ¿Y qué haces en ese momento? Pues la vas a frotar porque conoces la mitología, sabes lo que puede ocurrir. Y mientras la frotas, notas cómo empieza a salir humo y sale, y ahí te quedas como en suspenso, ¿no? Es parte Carlos, de evocar esa imaginación, de que la persona realmente visualice todo el proceso. ¿Y qué sale? El coachee te va a responder, pues el genio. Muy bien, sale el genio, se manifiesta, está frente a ti. El genio está ahora dispuesto a concederte un deseo. Un deseo que son esas habilidades, esos recursos, esas destrezas que necesitas para alcanzar el objetivo que me has planteado al inicio de la sesión. ¿Cuáles serían en un minuto esas 3? Incluso puedes decirle más. No necesariamente tiene que ser una destreza o 3 destrezas o hasta 5 le puedes decir. Las que sean necesarias. Puedes decirle cuáles son esas 5 destrezas que tú le pedirías o esas 3 destrezas que le pedirías al genio. Las va a manifestar. Ahora, muy bien, imagínate que el genio te las concedió, ya las tienes, las has incorporado dentro de ti. Ahora que las tienes, ¿cómo te encaminas hacia ese objetivo siendo consciente, en el ejemplo que decíamos hace un rato, ¿no? De que tienes disciplina, de que ahora te puedes levantar temprano sin ninguna dificultad, de que tienes la constancia de ir cada día al gimnasio y hacer tus actividades y lo disfrutas porque has incorporado eso? ¿Cómo estás viviendo? Imagínate que vives cada día ahora con esos recursos incorporados dentro de ti. Conectar a la persona plenamente con eso es bien, bien importante. Y luego se cierra diciendo, bueno, ahora sé consciente de que lo que tienes en la mano no es una lámpara, ya el genio realmente no existe, pero has identificado efectivamente cuáles son esos recursos y has podido de algún modo evidenciar cómo esos recursos pueden estar dentro de ti y manifestarse para lograr el objetivo. Ese es más o menos como yo elaboraría ese paso 1 de manera operacional en la sesión. Sí, el tema es que es un recurso en el que se busca también mover mucho emocionalmente a la persona. Sí. Moverla emocionalmente en el sentido positivo para que se conecte más con lo que quiere lograr. Y bueno, y cada coach le dará su toque y manejará según su personalidad y sus destrezas esa etapa de visualización. Exacto. Ahora, una vez que cerramos esa etapa, nos movemos a la reflexión y toma de conciencia. Ya aquí esto no es un ejercicio mágico y no, ya es centrar al coachee
enfocar su atención un poco en el análisis de lo que ha sucedido. Y entonces es mover un poco a pensar en esas habilidades, esas destrezas o esas cualidades que le solicitó al genio como deseo y empezar a medir un poco, oye, ¿las tengo incorporadas en mí o no las tengo? ¿O tengo un pequeño grado de una, un poquito más de la otra? Empezar a reconocer en qué nivel están esas habilidades o esos recursos internos dentro de sí. Y identificar también cuáles son los posibles obstáculos que pudieran suceder y que le impidan desarrollar esas destrezas a un buen nivel. Entonces es moverse en ese proceso reflexivo, evaluar, saber qué cosas puede hacer, imaginarse inclusive cómo sería su vida si desarrolla plenamente cada una de esas destrezas. Uh-huh. Aquí aplica una máxima del coaching, ¿no? Que podría de pronto verse como contradictoria, de que el coaching va del presente hacia el futuro. Sin embargo, podemos como coaches ir al pasado a buscar recursos únicamente, no a revivir traumas o experiencias, ese no es campo del coaching. Pero sí puede ir al pasado a buscar recursos. Entonces, esta etapa, como bien lo decías, es qué parte de ese recurso, de esa habilidad ya tienes o ya has tenido en el pasado, o la has utilizado en el pasado y has tenido éxito utilizándola en el pasado. Entonces, como que la persona se dé cuenta, bueno, de pronto, ciertamente, no la tengo ahorita porque no la he cultivado, pero en el pasado la tuve. En el pasado de pronto fui disciplinado. Cuando hice mi tesis de grado, me paraba todos los días a las 5 de la mañana y cada día hacía tal y cuales actividades. Me hice un plan de trabajo y lo conseguí y me gradué. Entonces quiere decir que de algún modo sí puedo ser disciplinado porque ya lo hice en el pasado. Entonces claro, es como que rescatar el recurso, esa habilidad, ese recurso exactamente, e incorporarlo ahora en esta situación presente, ¿no? Sí. Y bueno, ya una vez que estamos entonces muy claros con en qué medida yo ya poseo cada uno de esos recursos, en qué medida necesito desarrollarlos, qué cosas podrían suceder que me aparten del camino y tomar las previsiones necesarias para que, si eso sucede, pues mantenerme allí encausadito y bien portado. Bueno, pasamos a lo que es la etapa del plan de acción, pero aquí, ojo, que este plan de acción no está asociado con el objetivo de la sesión, podemos confundirnos. Este plan de acción, este paso a paso, este conjunto de tareas secuenciales que vamos a desarrollar en conjunto con el cliente, son para desarrollar, para incorporar todas esas habilidades y cualidades. Entonces fíjate cómo esto permite también entender por qué muchas veces hablamos de procesos de coaching y no de una sesión particular. Porque en este caso, buena parte de las sesiones de coaching que vamos a hacer van a ser para ayudar al cliente a desarrollar, a incorporar esas habilidades que necesita para poder lograr el objetivo final, el fin último de todo el proceso. Claro, bueno, en esta etapa entonces el plan de acción es qué puede hacer el coachee para cultivar y para desarrollar esas habilidades. ¿Cómo puede desde los recursos propios o desde incluso recursos externos, qué puede hacer? ¿Cuál es el plan que se va a generar? Por ejemplo, atender mentorías, buscar información en YouTube, hacer un curso, leer, buscar un libro, decir, que él mismo pueda decir, oye, he escuchado que el libro del Club de las 5 de la mañana presenta algunas técnicas, algunas estrategias muy importantes para justamente desarrollar esa disciplina que ellos la llaman incluso una disciplina de éxito. Yo creo que la puedo incorporar, quizás poniéndome a tono con eso. Entonces, muy bien, en ese sentido, ¿cuál sería tu plan de acción? Bueno, comprar el libro, empezar a leerlo esta semana, ya empieza a desarrollar un plan de acción para cultivar un hábito que en este caso podría ser el de pararse de levantarse temprano. Sí, porque por ejemplo, ojo que también esto pues depende de cada cliente, pero supongamos que en este caso que estamos hablando, la persona, una de esas cosas que se dio cuenta durante todo el proceso es que realmente dejaba, por ejemplo, hacer ejercicio para el final del día. Y pues entonces cuando llegaba al final del día estaba tan agotado, tan cansado, que pues decidía posponerlo.
o que el día se complicaba tanto que muchas veces tenía que extenderse en sus actividades cotidianas y no llegaba a tiempo para poder hacer su rutina. Entonces él dice, bueno, la opción que tengo es que esto sea lo primero que yo haga en el día. Y para lograrlo, bueno, tengo que levantarme un poco más temprano. Y entonces allí entran ese tipo de actividades. Oye, sí, está este libro, está esta propuesta, la voy a leer, voy a ejecutar los pasos, etcétera. Ahora, aquí hay una línea muy fina también. ¿Hasta dónde el coach, Carlos, qué piensas al respecto, no? Podría decirle al coachee, mira, te recomiendo este libro o te recomiendo este video. ¿Cómo lo ves tú en esta fase? Yo lo veo factible, siempre respetando obviamente las pautas en las que nosotros como coaches podemos presentarle una idea o un juicio al cliente. Decir, mira, oye, ¿sabes qué? Me gustaría plantearte una idea. Hace cierto tiempo leí un libro que se llama así y que propone ciertas técnicas que creo que pudieran serte de utilidad. Entonces, ¿qué te parece eso? ¿Te suena viable? ¿Te gustaría? ¿Tú crees que puedes intentarlo? ¿Vale la pena para ti? Es eso. Siempre yo creo que se puede presentar la idea. Hay episodios donde hemos hablado de cómo hacerlo. Sí. Y bueno, estar claros que el cliente es el que tiene la última palabra. Claro, claro. Mira, yo hoy día me apoyo en YouTube, porque YouTube pues una librería de recursos enormes. Y muchas veces antes de decirle al cliente, ve a leer este libro o qué sé yo, te recomiendo tal o cual libro, ya me voy por esa vía que es más fácil, ¿no? Sobre todo por el tema de la inmediatez. La gente como que quiere la información así rápido, ya, y entender de qué se trata antes quizá de tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, el otro día le comentaba a alguien, oye, te recomiendo que busques en YouTube el resumen del libro de 5 Second Rules de Mel Robbins. ¿Cómo es? La regla de los 5 segundos, que es justamente un tratado de cómo trabajar el tema de la procrastinación. Entonces, oye, revísate el resumen a ver si te interesa. Bueno, la persona le encantó, después me dijo, no, me compré el libro, me pareció buenísimo. Ok, chévere, pues de pronto no va con todo el mundo. Es como lo del club de las 5 de la mañana. Correcto. Puedes decir, búscate en YouTube un resumen de ese libro a ver qué te parece. Muchas personas se conectan, otros no. No, para mí no me sirve esa rutina, yo no me puedo adaptar. Okay, y está chévere, bien, está muy bien, porque toda persona tiene ritmos distintos. Pero una recomendación en ese sentido me parece a mí muy oportuna, especialmente entendiendo que el cliente viene a ti justamente buscando eso, buscando respuestas. Ciertamente, el fin o la premisa del coaching es que el cliente tiene todas las respuestas y nosotros estamos allí para que él las descubra. Pero bueno, yo creo que un empujoncito... A veces se le puede dar un empujoncito, no sí. Más, claro. Sí, claro. Vamos a ver qué opina por ahí la audiencia que nos escuchan, nuestros amigos y colegas coaches. Sí. ¿Qué piensan? ¿Hay que darle realmente un empujón a ese coachee cuando está tan trancado que no sabe qué hacer? O a veces no es un empujón, sino una buena patada para que... sí. En el buen sentido, obviamente. Y como lo hemos dicho, hay ciertas pautas para hacerlo. Pero creo que... Pues si el fin último es que el cliente logre sus objetivos y nosotros vemos maneras en que podemos acelerar el proceso, oye, ¿por qué no mostrárselas y ver qué sucede si el cliente le parece bien? Y el foco creo que es siempre que las decisiones están de aquel lado, no de nuestro lado. Bien, bien. Bueno, y ya para completar lo que es el modelo de la lámpara de Aladino, la cuarta fase, que es compromiso y éxito. Esto es muy similar a cualquier sesión de coaching. Correcto. Tiene que ver con cómo sabrás que ya has incorporado y que ya has cultivado esas estrategias o esas habilidades, qué sé yo, recursos internos. ¿Cómo sabrás que ya los has incorporado en tu vida, que ya los estás cultivando, que estás en buen camino? ¿Qué te impedirá alcanzarlo? ¿Qué cosas podrán evitar que logres ese objetivo? El objetivo de cultivar el recurso en este caso, sí. No del objetivo de la sesión, del fin último de la sesión de coaching como tal. Es más o menos lo mismo que, bien tú lo has dicho, una sesión de coaching puede tener procesos y este es justamente un subproceso. Entonces, dentro de este subproceso se elabora un plan de acción y un compromiso al final. Correcto.
Y pues nada, o sea, lo que solemos decir, sin acción congruente no hay cambio. Entonces es que la persona pues reafirme el compromiso que está asumiendo, que reafirme que tiene claro todas las cosas que debe hacer y a las que se está comprometiendo para caminar en la dirección que ha decidido. Y eso no puede hacerlo nadie sino él. Así es. Bueno, aquí tenemos unas preguntas claves que vamos a pasarlo Al grupo de Telegram. al grupo de Telegram, que van desde esta primera, bueno, más bien desde la segunda fase. Pues la primera fase es visualización, la segunda fase es cuando ya entra todo este proceso de conciencia, hasta el plan de acción y el compromiso. Entonces aquí vemos preguntas como cuáles fueron las habilidades que le pediste y que las describa brevemente. ¿Qué diferencia notaste en ti mismo mientras te imaginabas teniendo estas habilidades, cualidades o destrezas? Son preguntas muy de coaching que generan ese estado de autoconciencia, que es lo que buscamos en el cliente. Incluso ese cambio del observador que se es. Y que son de título orientativo para un poco, como coaches, entender cuál es el estado de pensamiento que queremos inducir o cuál es ese foco que queremos dirigir el pensamiento en cada fase de este proceso. ¿Sabes qué? Bueno, mientras conversábamos, surgió una variante del método. Mientras conversábamos previo a la grabación. Sí. Y es que una variante podría ser ya enfocar este recurso de la lámpara de Aladino para ayudar a los clientes a elaborar el plan de acción para lograr el objetivo macro del proceso. Entonces, en esta ocasión, a grosso modo, el proceso sería que la persona se encuentra con la lámpara de Aladino, que la frota, que sale el genio, y el genio le concede mágicamente ese objetivo que el cliente quiere lograr. Okay, ya aquí no estamos hablando de los recursos. Esta es otra aplicación donde la persona ya se enfoca en ese objetivo final de su sesión de coaching, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso diríamos el de la persona que habíamos puesto el ejemplo, que quiere ir al gimnasio. Bueno, imagina que ya estás allí y estás yendo al gimnasio. Te concedió mágicamente todo lo que... O incluso cualquiera, aquí ya no solamente de recursos internos, aquí puede ser hasta de un emprendimiento. Alguien que diga, Por ejemplo, qué sé yo, quiero abrir mi canal de YouTube. Y llegó el genio, entonces le pides, quiero que me concedas tener ya mi canal de YouTube. concedido. Es un hecho, lo tienes. Entonces, luego ya esa sería la parte de visualización en el proceso. Y luego entonces el proceso sería, mira, resulta que ahora el genio perdió sus poderes mágicos y pues te concedió el deseo porque ese fue su compromiso, pero lo hizo sin tener poderes mágicos. Quiero que me empieces a describir cuáles son las cosas que ese genio tuvo que hacer para poder cumplir el compromiso contigo de concederte ese deseo. Y allí también entonces la persona empieza con ese ejercicio creativo. Bueno, lo primero que tuvo que hacer fue de repente crear una cuenta en Gmail. Luego se fue y entonces, bueno, empieza la persona a decir cuál es el paso a paso que se convierte luego en su plan de acción. Una variante que podría ser útil en algún momento. Sí, muy bueno. Como un ejercicio de disociación, de cambio de observador, de desconexión incluso emocional. Correcto. Porque cuántas personas se bloquean emocionalmente al saber, porque se abruman en muchos casos, ¿no? A saber que tienen tantas cosas por hacer para lograr ese objetivo que no saben ni por dónde comenzar. Un ejercicio como este los permite disociarse de esa emocionalidad, saber que quien lo está haciendo es el genio, no es él. Y el genio que hizo o que se diera ese deseo, cuáles pasos tuvo que dar, pues ya prácticamente construir, como bien lo has dicho, ese plan de acción. Sí. Buenísimo. Sabes que ya un poco cambiando acá el tema de lo que es el proceso como tal, en una ocasión leí una metáfora, pues que está acorde con lo que estamos hablando hoy, porque la metáfora emplea la lámpara de Aladino justamente. Y entonces dice que nosotros como coaches somos los que frotamos la lámpara para que el cliente saque el genio que tiene
dentro de sí, que cada cliente tiene consigo un genio y que nosotros a través del coaching somos los responsables de hacer que ese genio aflore. Entonces, bueno, les dejo esa metáfora allí que me pareció interesante. Bien pertinente, no lo había escuchado, qué bien. Sí. Entonces, bueno, recuerden, amigos, que todo el material que les hemos mostrado acá lo pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram. Allí van a tener todas las preguntas orientativas también y el paso a paso del proceso. El link se los vamos a dejar acá en la descripción del episodio. Y bueno, nos gustaría escucharlos por allá por Telegram. Así es, bueno, nos despedimos. Nos despedimos.